Ahora vamos a ver habilidades para trabajar a nivel fonético fonológico, qué actividades podemos hacer para evaluar este nivel, para fortalecer este nivel, para trabajar este nivel, qué actividades podamos crear para poder potenciar el nivel, por ejemplo, fonético fonológico. Bueno, el nivel fonético fonológico se divide en tres áreas que tienen que ver con la percepción, la percepción auditiva, la conciencia fonológica y en la producción se pueden haber algunos procesos fonológicos de simplificación, ¿ya? La conciencia fonológica tiene que ver con comprender las palabras con determinados sonidos y están constituidas por fonemas o sonidos, por lo que la manipulación de los fonemas afecta y modifica el significado. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que tener conciencia de todos los sonidos que forman esta palabra. También en la percepción auditiva, acá nosotros hacemos la representación mental del entorno sonoro inmediato, ¿ya? Se lleva a cabo en el cerebro y de ella deriva la interpretación y la comprensión de nuestras sensaciones auditivas. Y esta construcción mental va asociada a las experiencias previas que tenemos, ¿cierto? Al estado emocional y a la atención que se presenta o a la atención que nosotros prestamos a estas señales, ¿ya? Auditivas. También podemos trabajar las praxias, ¿ya? Dentro de esto podemos hacer praxias aisladas, secuenciadas, verbales y no verbales. Por ejemplo, imita lo que está haciendo este niño, ¿ya? Los movimientos de labios, de lengua o mejilla, ya que el niño está abriendo la boca, cerrando su boca o hundiendo las mejillas. Ya utilizamos estas praxias para poder eh, eh, como eh, mejorar o para desarrollar la musculatura de los órganos fonoarticulatorios que vamos a utilizar para poder articular de forma correcta un fonema. ¿Ya? Para esto también podemos trabajar para poder trabajar la discriminación auditiva no verbal, podemos empezar a trabajar con onomatopeya. Ya en el área expresiva podemos preguntarle al niño cómo hace el perro, por ejemplo, y él me tendría que decir, wow, ¿cierto? O en la área comprensiva le podría decir, muéstrame qué animal hace miau, y él me tendría que señalar, ¿cierto? El gato. En la memoria auditiva, acá nosotros podemos repetir diferentes sonidos, palabras, imágenes, por ejemplo, que tenga que recordar. Y acá le tendríamos que decir, repite el área expresiva, el 4, 3, 7, 2, 4, 6, ya que repita esta cifra. Y en el área comprensiva, podríamos hacer un orden, ¿cierto? Que siga un orden de elementos. Muéstrame el 2, el 4 y el 3, por ejemplo. Podemos trabajar la segmentación silábica desde el área expresiva. Dime cómo se separa la palabra vaso. Y en la área comprensiva separa con aplauso las sílabas de la palabra vaso. Pares de contraste, acá podríamos poner en el área expresiva, articula palabras en pares de contraste. Dime qué dibujos ves, ¿ya? Y acá me tiene que mencionar o nombrar los dibujos que ve. Y en la otra parte, en la área comprensiva, le podría preguntar, muéstrame la boca. En metrías de palabra, acá tiene que ver con palabras más cortas, más largas. En la parte expresiva le podría decir, dime una palabra más larga que flor. Y en la otra en la parte comprensiva, podría preguntar, escucha estas palabras y muéstrame cuál es más larga, flor o hipopótamo. Y él me tendría que eh, mencionar o apuntar la palabra que es más larga. Sílaba final. Acá tenemos el estudiante, nosotros le podemos preguntar, dime con qué sílaba termina, por ejemplo, gato, ¿cierto? Y en la parte comprensiva, muéstrame otro dibujo que termine con la misma sílaba que gato. ¿Ya? En la sílaba inicial,
Dime con qué sílaba comienza moneda, por ejemplo, y muéstrame, en la parte comprensiva, muéstrame otro dibujo que comience con la misma sílaba que moneda. Y aquí me podría mostrar o apuntar la moto o mencionarme la moto, por ejemplo. Acá en sonido final, dime con qué sonido termina el sonido. Recuerden que la sílaba está compuesto por dos sonidos, ¿ya? Y hay diferentes tipos de sílabas que les voy a dar al final un recordatorio, pero aquí estamos pidiendo el sonido que tiene que ver solamente con la unidad mínima, que es un fonema. Dime con qué sonido termina la palabra estrella. Ya, termina con la A. Y en la parte comprensiva, muéstrame otro dibujo que termine con el mismo sonido, ya, con A. Ya podría ser escalera, por ejemplo. Termina con A. Sonido inicial, ya, dime con qué sonido comienza moto, por ejemplo, con la M, ¿cierto? Y muéstrame otro dibujo que comience con el mismo sonido inicial. Yo tendría que decirme, por ejemplo, la mano, ¿cierto? Comienza con el mismo sonido que moto, la M. Aquí hay un análisis, síntesis fonémica que tiene que ver con, dime todos los sonidos que forman la palabra ala. De ahí él tendría que decir a, a, ¿ya? Y en el otro, en el área comprensiva, yo le puedo dar los sonidos y él me tendría que decir qué palabra estoy formando, ¿ya? Si te digo estos sonidos, a, muéstrame qué palabra forma, ¿ya? Y él tendría que mencionarme pan o señalarme el pan. Rimas asonantes o consonantes. Acá nosotros podemos decir, dime una palabra que rime con casa, ¿ya? Y muéstrame el dibujo que rima con nieve, ¿ya? Por ejemplo, casa, aquí, no sé si alguno de estos rima, pero por ejemplo, casa, masa. Y muéstrame un dibujo que rima con nieve, 9, por ejemplo, ¿cierto? Manipulación fonética, o sea, fonemática, inversión de sílabas. Ya acá tengo que invertir estas sílabas. Dime la palabra casa al revés, de sílabas, ¿ya? Sílabas. Entonces, si casa tiene dos sílabas, casa, si la invierto, ¿qué palabra formo? Ahora, en la parte comprensiva, diré una palabra al revés y debes descubrir cuál es. Saca. Entonces, la vuelta y diría la palabra y muéstrame la palabra que estoy formando, que debería formar cuando yo doy vuelta a esta sílaba, que sería casa. Acá, omisión silábica inicial. Ya acá hay una manipulación fonemática, donde le digo al niño, dime qué nueva palabra se forma si eliminas la primera sílaba de corbata, ¿ya? Entonces, corbata, tengo tres sílabas, si elimino la sílaba cor, ¿qué palabra formo? Y en la parte comprensiva, ¿qué palabra? A la palabra corbata, le quito cor, muéstrame la nueva palabra que forma. ¿Ya? Entonces la parte expresiva lo tiene que expresar y en la parte comprensiva me lo tiene que señalar. O también, si me lo menciona, yo le digo después, señálame cuál es la imagen. Omisión de sílaba final. Ya acá yo elimino la sílaba final. Dime qué palabra se forma si eliminas la última sílaba de la palabra mesata. O sea, elimino, me tendría que decir, ¿cierto? Mesa. Y ahora me tiene que mostrar la palabra que formo si yo le quito la sílaba da, a mesada. ¿Ya? Y me muestra la imagen. En la expresiva, recuerden que me tiene que expresar y la parte comprensiva me puede apuntar, señalar o también me podría mencionar. Pero la parte expresiva estoy viendo, ¿cierto? La articulación y en la parte comprensiva estoy midiendo si es que él me comprende lo que yo le estoy preguntando. Acá tenemos también otra de las formas para poder trabajar este nivel fonético-fonológico es la segmentación de dos sílabas y fusión, ya, inicial, intermedia o final. Une la primera sílaba de vaca, o sea, va, y la primera sílaba de sopa. ¿Cuál formo? ¿Qué palabra nueva formo? ¿Mano o vaso? Junta las dos sílabas iniciales de las primeras palabras. ¿Qué palabra nueva se forma? Muéstrame si es mano o vaso. ¿Ya? Aquí me tendría que él señalar.
Agregar sílaba en la parte intermedia, inicial o final. ¿Qué nueva palabra se forma si a mate le agrego to al inicio? Tomate, ¿cierto? Me tendría que decir. Y ahora la parte expresiva. A la palabra mate le agrego al inicio la sílaba to. ¿Qué nueva palabra se forma? Muestra. Me tendría que señalar la imagen, ¿cierto? Del tomate. Aquí cambio de sílaba, también en la parte inicial, intermedio o final. Dime la palabra que se forma al cambiar la primera sílaba de pantano por pla. La primera sílaba, la voy a cambiar. Sería plátano, ¿cierto? Y ahora, ¿qué nueva palabra se forma si cambio la primera sílaba de pantano por la sílaba pla? Muestra. Y aquí la parte comprensiva, así es que entiendo lo que yo le estoy preguntando. Apoyo en el proceso de evaluación. ¿Cuáles son las cosas que nosotros podemos utilizar, ¿cierto? Para poder evaluar o apoyar este nivel? Tiene que ver con el material concreto, utilizar el material gráfico, el auditivo y también que haya una respuesta verbal, ¿ya? ¿Qué podemos, acciones podemos trabajar, objetivos podemos hacer? Son que el estudiante pueda parear, clasificar, completar, ordenar u otros verbos que tengan que ver con los objetivos para poder trabajar esta habilidad, ¿ya? Recordemos cierto tipo de estructuras silábicas. Aquí está ahí un recordatorio. Tenemos las sílabas directas que están compuestas por consonante vocal, ya, pa, pe, pi, po, por ejemplo, la, le, li, ma, que es una consonante y una vocal. Tenemos las sílabas trabantes que están compuestas por consonante, o sea, vocal, consonante, consonante, vocal, por ejemplo, alto, ¿cierto? Acá tengo una unión de dos, al medio de dos consonantes, ¿cierto? Dífonos vocálicos o consonánticos tiene que ver con vocal, vocal o con consonante, consonante, vocal, en este caso auto o plato. Los diptongos tiene que ver cuando dos vocales están juntas en una sola sílaba, por ejemplo, caliente, ¿cierto? Acá tengo dos vocales juntas en la misma sílaba, que es la I y la E en la sílaba medial. Y el hiato, cuando dos vocales van juntas pero no pertenecen a la misma sílaba, sino que a sílabas diferentes, por ejemplo, león, ¿cierto? Que hay dos sílabas pero no juntas, pero no pertenecen a la misma, o sea, perdón, hay dos fonemas juntos pero no pertenecen a la misma sílaba, que es la E y la O. También recordemos que las palabras tienen que ver con la simetría, ¿cierto? De esta, y tenemos las palabras monosílabas, ¿ya? Bisílabas, trisílabas y polisílabas, ¿ya? Que tiene que ver con el número de sílabas. Monosílabas, que tiene que ver con una sílaba, bisílabas con dos, trisílabas con tres sílabas y polisílabas, que son más de tres sílabas. Para hacer un análisis silábico, podemos trabajar con palabras monosílabas, por ejemplo, sol, palabras bisílabas en sílaba directa, por ejemplo, pato, palabras trisílabas en sílaba directa, por ejemplo, pelota, palabras bisílabas y trisílabas con sílaba inicial vocálica, por ejemplo, abeja, palabras bisílabas con dífonos consonánticos, por ejemplo, plato o sopla, palabras trisílabas con dífonos consonánticos, por ejemplo, plátano, soplete, palabras bisílabas con trabante medial o final, por ejemplo, palta, palabras trisílabas con trabantes medial o final, por ejemplo, campana, palabras bisílabas y trisílabas con trabantes inicial, por ejemplo, alto, polisílabos en sílaba directa, por ejemplo, caperucita, y palabras bisílabas, trisílabas y polisílabos con diptongos y hiatos, ¿ya? Actuar sobre palabras, ¿ya? Aquí lo mismo que dijimos anteriormente con los ejemplos, podemos trabajar con eliminar la sílaba inicial, resultando palabras con sentido, ¿ya? Eliminar la sílaba final, resultando también palabras con sentido, eliminar la sílaba medial, pero con palabras con sentido, agregar una sílaba